Es el libro que nos toca estudiar ahora viernes. Yo les doy la bienvenida a todos ustedes que están acá y a las personas que nos ven en alguna parte y que algún tiempo miras nuestros mensajes. Te bendecimos donde quiera que estés y declaramos la paz de Cristo en ti. Bueno, siempre le pongo un título al mensaje, y un título así de lo que Dios me impacta a mí, porque yo les enseñé a profetizar la semana pasada o a predicar, y acuérdense que era simplemente qué es lo que tú puedes ver en esos versos, porque cada quien solo podemos hablar lo que Dios nos ha dado, lo que aprendemos, lo que hemos oído, pero lo que Cristo nos revela. Entonces, el capítulo 15 de 1 Corintios, yo le puse por título, si los muertos no resucitan. Todos nosotros sabemos que los muertos sí resucitan. ¿Cuántos sabe acá que sí lo saben? Pero hay un pasaje de ese capítulo donde dice, en una forma así como diciendo, pues si los muertos no resucitan, entonces no hay nada. Y amados hermanos, vamos a llegar ahí al punto de decir que la resurrección de verdad sí existe y nosotros creemos en ella, y porque si la resurrección no existiera, entonces deberíamos cerrar las puertas y dedicarnos a hacer otra cosa porque nuestra fe fuera vana. Pero si los muertos no resucitan, así le puse el título. Vamos a aprender. Capítulo 15, versos 1 y 2. Vamos a leerlo primero. Dice, además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Por lo cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creísteis en vano. Número 1, el apóstol Pablo empieza, tal vez alguien nos ayude a prender los aires, hoy no los prendimos antes, si nos prenden los termostatos acá, por favor. El apóstol empieza declarando que él ya les había anunciado y les dice, yo les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, porque nota que el apóstol estuvo 18 meses con la iglesia de Corinto, declarándoles el evangelio, y ahora está nuevamente recordándoles el evangelio. El capítulo 15 empieza con la declaración del evangelio. Dice que este fue el que les predicamos y fue el que ustedes recibieron, el que ustedes perseveran, y si retienen la palabra que les predicamos, entonces son salvos. Todos digan, yo soy salvo. Ahora, ¿por qué yo soy salvo? Porque yo he oído el evangelio, he recibido el evangelio, he perseverado hasta ahora en el evangelio, y entonces retengo esa palabra. El que es salvo no es alguien que fue salvo, sino tiene que seguir siendo salvo. O sea, en este sentido tiene que seguir reteniendo la palabra. ¿Y cuál fue la palabra? Verso 3, realmente se extiende hasta el 8, pero vamos a ver cuántos leemos. Dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Número 1, Cristo murió por los pecados de todos nosotros, dice, conforme a las Escrituras. Luego verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amados hermanos, aquí en Corintios, este es el tema central del evangelio, que tiene que incluir que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo ascendió a los cielos. Lo hizo por nuestros pecados. Todos digan, por mis pecados.
Eso nos da a nosotros el concepto de la expiación. Tú te recuerdas desde el Antiguo Testamento, la ley le decía a la gente lo que eran y lo que Dios era. Que Dios era santo y les dio todas sus leyes, pero prácticamente no la podían guardar. ¿Por qué no la podían guardar? Porque Cristo no estaba dentro de esta gente. Entonces todo el proceso de la ley fue un continuo recordatorio: ya fallaste. Y como fallaste, fíjate lo que Dios aceptaba: tú mereces morir. Fallaste a la ley, entonces mereces morir, pero en Coahuila decimos, te doy chance. Te permito que sacrifiques un animal en vez de a ti. Y entonces de ahí encuentras el continuo sacrificio de animales, porque la gente vivía pecando, porque la gente no podía cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios de verdad que no se podía cumplir. Pedro dijo que no podían poner sobre los hermanos un yugo que ni él ni los otros hermanos habían podido nunca cumplir. Nomás de ahí agarra la onda. Entonces, no, la ley no se podía cumplir. ¿Por qué? Porque es un Dios santo y es un hombre pecador. Ahora, alguien preguntará, entonces no podemos agradar a Dios. Así podemos hoy, porque ya no vivimos bajo la ley. Hoy vivimos bajo Cristo, amén. Y Cristo ya entró en nuestras vidas, nos dio una nueva naturaleza, y con la nueva naturaleza yo vivo para agradar a Dios todos los días que yo vivo. ¿Por qué? Porque ahora puedo hacerlo, porque ahora Cristo está dentro de mí, no es como en el Antiguo Testamento. Entonces, el concepto de la expiación es que la gente traía animales para sacrificarlos por los pecados para que Dios les perdonara. Y Dios recordó eso por todos los años que estuvo esto vigente, diciendo que un día vendría el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces un día vino Cristo, y Cristo, vamos, si le podemos leer en Mateo 20, 28, por favor, nos da la explicación de para qué vino Jesús. Mateo 20, 28, y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y fíjate esta parte, y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dio su vida en rescate. Aquel animalito que la gente sacrificaba para que pudieran ser aceptados delante de Dios, ya no se necesitaba animal ninguno. Ahora Cristo se convierte en el Cordero de Dios y Él vino para dar su vida en rescate por muchos. También en Juan capítulo 2, verso 19, recuérdate que las tres partes principales, en realidad son cuatro, pero tres partes principales que estamos viendo aquí, es que Cristo murió y fue ese Cordero de Dios que nos quitó todos los pecados. También nos quitó toda la maldición. ¿Cuántos se alegran de eso? Nos quitó toda la maldición generacional. Él se la llevó y no existe. Ya somos libres. Estamos protegidos por Cristo. Si fuera usted, yo me alegraba de eso. Pero dice que en Juan 2:19 respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, porque estaban ahí hablando del templo y los edificios, etcétera. Y entonces Jesucristo da esta expresión, dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y fue cuando le dijeron, oye, que este templo que tardaron tantos años y que tú dices que en 3 días lo reedificas. Pero más adelante en esos versos dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces cuando él fue muerto, él estaba hablando de ese templo de Dios y en 3 días lo reedificó, porque en 3 días resucitó. Él estaba hablando
de su cuerpo. Y luego Pablo dice que también resucitó conforme a las Escrituras. Volvamos a 1 Corintios 15:5, y dice que entonces apareció a Cefas, este Cefas es Pedro, y después a los 12, que en realidad ya no eran 12, eran 11, porque ya sabemos que Judas se había ahorcado, pero en general cuando la gente se refería a los 12, se referían al grupo que el Señor había establecido. Y dice, verso 5, se apareció a Cefas, después a los 12, verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Fíjese eso. Ahora, le digo una cosa, no hay otra escritura donde hable de los 500 hermanos. Pero, ¿le vamos a dudar a Pablo? No, yo no. Si Pablo dice que se pareció a más de 500 hermanos, yo creo que se pareció a más de 500 hermanos. ¿Hay aquí alguien que lo cree conmigo también? Porque ahí está. Ahora, cuando hay más escrituras hay que buscar. Yo le he hablado que un solo texto no puede ser la regla, sino que hay que buscar el contexto. O sea, otros versos que hablen de esto. Pero cuando un solo verso habla, entonces no tenemos nada más a qué comparar, sino tenemos que decir, así es. Porque ahí está en la escritura de la Biblia. Y dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, o sea, a un mismo tiempo. Y dice Pablo, de los cuales muchos viven. Fíjese eso. O sea, Pablo decía, si quieren, pueden preguntarles, porque todavía muchos están ya viejitos, pero todavía viven. Los viejitos se lo pegué yo. Pero era obvio que probablemente si estaban ya ancianos, grandes. Y dice, y otros ya duermen. ¿Qué quiere decir cuando ya duermen? Ya se les murió el cuerpo. Hay que aprender eso, porque es la ley de la vida. Verso 7, después apareció a Jacobo. Jacobo aquí, para algunos no está muy claro, pero en otras versiones sí dice Jacobo, el hermano del Señor. Entonces Jacobo era, o Santiago, era el medio hermano del Señor, porque acuérdate que el Señor nació de María, pero no de José, y todos sus hermanos sí nacieron de María y de José. Entonces tuvo hermanos y hermanas. La Iglesia Católica le gusta decir aquí que Jacobo era primo, y que era hijo allá de a ver quién sabe quién, pero era hijo de María y de José. Entonces se apareció a él, y aparentemente Santiago o Jacobo vino a ser uno de los primeros líderes de la iglesia, aunque él no anduvo con el Señor Jesucristo, vino a ser uno de los primeros apóstoles, y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando hubo el primer concilio. Entonces Jacobo o Santiago dio la palabra final y dijo, yo considero, hermanos, él fue el que dijo, que no le pongamos otra carga a los hermanos de algo que ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir. Y entonces fue cuando se acordó mandar la carta a los gentiles que no tenían que circuncidarse. Ese es el Santiago que aparece ahí. Pero luego el verso 8, note que dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y este es el apóstol Pablo. Verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero note esto, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hasta ahí leemos y enseguida terminamos en el verso 11. Pablo está hablando tres cosas importantes del Evangelio, o muy importantes. El Señor Jesucristo murió. Y cuando murió, murió para hacer el sacrificio por todos nosotros, en los cuales nos gozamos, e incluso nos gozamos por los que no han venido a Cristo, porque también por ellos murió. Amén.
Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que decirle a la gente, que ya hubo alguien que murió por sus pecados y que ya hubo alguien que los rescató de esa vida de tristeza, de esa vida de soledad que llevan. Hubo alguien que mis culpas llevó, amén. Pero entonces también que fue sepultado y nota que alguien que dude la resurrección podría decir, no, pues es que a lo mejor, tú sabes que hay mucha gente que sepultan y luego en realidad no estaban muertos, sino que estaban en coma pero José de Arimatea y Nicodemo, que fueron los que llevaron el cuerpo de Jesús, los soldados se aseguraron bien seguros de que estuviera muerto. Cuando le iban a quebrar las rodillas, dice que vieron, oye, pero ya está muerto. ¿Por qué? Pues ya no se mueve. Bueno, clávale la lanza en el corazón para estar bien seguro que está muerto. Entonces se la clavaron y salió agua y sangre y dijeron, no, sí, está muerto. No hay duda que está muerto. Entonces, y luego José de Arimatea y Nicodemo lo llevaron. Ellos hubieran podido constatar, oye, en realidad no está muerto, hay que llevarlo a otro lugar. No, lo llevaron a la tumba, al sepulcro, porque estaba muerto, porque el sacrificio demandaba que muriera. Pero los soldados también se aseguraron de que la tumba estuviera bien sellada, ¿se acuerdan? Le fueron los sacerdotes, le pidieron a Pilato una guardia, le dijo, ahí está la guardia, y ahí está el sello, y aseguren la tumba, y está seguro que nadie la pueda abrir. Y ellos decían, para que no vayan a decir sus apóstoles o sus discípulos, robándose el cuerpo, y luego van a decir, miren, resucitó. O sea, echando una mentira, decían ellos. Entonces, Pablo habla tres cosas importantes. El Señor Jesús murió, el Señor Jesús fue sepultado, y el Señor Jesús resucitó. Y entonces dice que su resurrección fue tan cabal, dirían en El Salvador, fue tan a la medida, fue tan clara, que se apareció a Pedro, se apareció a los 12, se apareció a más de 500 hermanos, y acá no menciona que se apareció a las mujeres también, pero también se les apareció, digan amén las mujeres. Y luego Pablo dice, y todavía se me apareció a mí. Pero ¿cuántos han leído cómo se le apareció a Pablo? ¿Alguno lo ha leído? En el camino a Damasco. O sea, que se le apareció quizá como él no quería que se le apareciera, porque fue echado en tierra. Algunos dicen que iba a caballo, otros que no. No sabemos, un día le vamos a preguntar cuando llegamos allá. Bueno, Pablo, ¿ibas a caballo o ibas a pie? Porque allá, ¿cómo se habló si ibas a pie o ibas a caballo? El asunto es que cayó en tierra. Y estando ahí tiradito, dice que lo rodeó un resplandor. Eso está en Hechos, ¿verdad? Hechos 9, del 1 al 8. Es largo el pasaje, yo le animo que lo lea en su casa. Pero estando tirado ahí, le rodeó un resplandor de luz del cielo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ahora, Saulo estaba persiguiendo a Jesús. Pregunto, ¿él creía que estaba persiguiendo a Jesús? No, él creía que estaba persiguiendo a esta secta de los seguidores de Jesús. Pero Jesús se le aparece en esta luz que lo cegó y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces él obvio dice, ¿quién eres? Señor. Fíjese, ya de ahí ya empezó a estar bien. De ahí empezó el asunto. ¿Quién eres, Señor? Porque no sabía quién era. Pero ahora note que le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero él perseguía a este grupo y perseguía a estos otros. Y note aquí en ese, vamos a buscarlo por favor, 9, debe ser como el verso 8, Hechos capítulo 9, vamos a ver si es como el verso 8, porque ese verso lo considero clave entender, donde dice yo soy Jesús, a quien tú persigues. No fue el 8.
verso 5. Verso 5, por favor. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, la voz que hablaba con él, le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa partecita, si usted y yo entendiéramos esa partecita, le aseguro que nos cambiaba la vida. Te voy a decir por qué. Míralos, él iba rumbo, ¿a qué pueblo iba? ¿Alguien se acuerda? A Damasco. En Damasco había gente que no creía en el Señor, pero también había creyentes. Y él llevaba cartas de los principales sacerdotes para apresar o traer a Jerusalén y juzgar a los que eran de este camino, o sea, de esta secta, de esta creencia. Entonces, imagínate que allá en Damasco estaba Pedro y Juan y María y todos estos hermanitos y decían, híjole, ahí viene Saulo, viene a perseguirnos, viene a perseguirnos. Y entonces, nota que Jesús dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero él perseguía a Pedro y a María y a Juan y a muchos otros. Pero te digo que este verso, si lo entiendes, te cambia la vida, porque Jesús dijo, yo estoy dentro de ellos, de los que tú estás persiguiendo. Es más, yo soy ellos. Fíjate esto. ¿Me escucharon? Jesús dijo, yo soy ellos. Esos que tú estás persiguiendo, soy yo. Ahora, eso tradúcelo a nuestros días. Por eso Pablo pudo decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Cristo dijo, el que ama mi palabra, mi Padre le honrará y vendremos y haremos morada. Y entonces por eso Jesús le puede decir a cualquier perseguidor que nos quisiera perseguir, yo soy ellos. Cristo está dentro de nosotros. Amén. Por eso quería que vieran ese verso. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese verso casi no se puede entender a menos que lo vean en la versión amplificada. La versión amplificada dice, te estás haciendo daño como el buey patea la garrocha con la que lo quieren guiar. Eso es todo lo que dice eso, te estás haciendo daño. Acuérdense, visualice un buey que va arando y el que lleva el arado lleva una garrocha y le pica para que camine y el buey no quiere caminar y entonces patea y va y se pega en lo puntiagudo de la garrocha y se hace más mal. En otras palabras le dice, mejor es que camines por donde yo te llevo. Y por ahí debemos de caminar, amén. Todos nosotros, ¿para qué vamos a andar dando coces contra el aguijón? ¿Para qué vamos a andar pateando la garrocha que nos quiere guiar? Mejor de buena voluntad, amén. Bueno, entonces dice Pablo, me apareció a mí, él dice como un abortivo. Ahora, todos entendemos que un aborto es un niño que nació ¿cuándo? Antes de tiempo. Pero note que Pablo usa el concepto para decir que él no nació antes de tiempo, más bien él nació fuera de tiempo, o sea, nació después de tiempo. Porque ya para este tiempo todos los apóstoles estaban establecidos, ya nadie había, Pablo no tuvo el momento para caminar con Cristo en Jerusalén. Él no vio sus milagros, él no oyó sus enseñanzas en persona. Yo no sé dónde estaba, probablemente andaba en Damasco, andaba en otros lugares donde él estaba a los pies de Gamaliel en ese tiempo quizá, pero él nunca estuvo aparentemente en las enseñanzas de Jesús y él eso lo consideraba como un abortivo y él decía, haz de cuenta que yo no debía de haber sido apóstol, pero Jesús lo escogió. Y entonces dice, verso 10,
Pero por la gracia de Dios, estoy en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano. Conmigo, dice, antes he trabajado, fíjese la expresión que da aquí, más que todos ellos. ¿Usted cree que Pablo sí trabajó más que todos los otros apóstoles? Yo sí lo creo, porque está en la Biblia. O sea, es este hombre que se acabó el mundo con el evangelio y dijo, ya he acabado la carrera, he terminado, he guardado la fe, he hecho lo que Dios quería que hiciera, desde este punto hasta el otro punto, todo lo he llenado con el evangelio. Se le acabó el mundo y le quedó tiempo. La mayoría de nosotros decimos, no me puedo morir todavía porque hay cosas que Dios me señaló que hiciera. Y él se acabó lo que Dios tenía que hacer. Es increíble. Y dice, sí lo dice, he trabajado más que todos ellos. Y ellos lo reconocían. Hasta Pedro dijo una vez, nuestro amado hermano Pablo habla en casi todas sus epístolas. Era bien conocido y bien tenido por un gran hombre de Dios. Pero en el verso 11 es clave porque dice, aquí señala y dice, porque o sea yo, o sean ellos, note esto, así predicamos. Diga conmigo, así predicamos. ¿Cómo predicamos? El evangelio que está hablando, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó y que desapareció mucha gente. Este es el evangelio y que si lo crees, eres salvo. Si retienes la palabra, eres salvo. Si no te desvías, eres salvo. Este es el evangelio. Y entonces dice Pablo que aquí ya al final, entonces él dice, pero no importa si yo predico, no importa si es Pedro, no importa si es Apolos, no importa si son los otros apóstoles. Él dice, lo importante es que prediquemos. Y aquí nosotros, en vista a la resurrección, es importante que prediquemos porque, imagínate, todo lo que Jesús hizo para nosotros no predicar, debemos de buscar que el evangelio se predique. Versos 12 al 14 es este verso que dijéramos, ¿cómo que no hay resurrección? Haz de cuenta que el apóstol hace una expresión, y si la dijera en este tono, ¿y cómo que no hay resurrección? Versos 12 hasta el 14 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice, verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, nota esto, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también la fe de ustedes. ¿Por qué? Dice el otro verso, porque estamos predicando que Cristo sí resucitó. Y si no hubiera resucitado, entonces estamos predicando una mentira. Y ustedes creyeron una mentira. Es lo que está trayendo al punto Pablo. Ahora, la parte importante entonces aquí es que sí hay resurrección. Diga conmigo, sí hay resurrección. Amén. Pero aquí en este punto yo debo de llamar tu atención, porque lo vi, cuando estaba estudiando esto, lo vi muy importante, entender que hay resurrección del ser o del espíritu, del ser interior que somos, y hay resurrección del cuerpo. Entonces Pablo está hablando aquí más bien de la resurrección del cuerpo y está diciendo que Cristo es las primicias y que luego los que son de Cristo en su venida van a resucitar. Más adelante vamos a leer eso. Pero lo que no quiero que nos distraiga es que no hay solo resurrección de cuerpos. Claro que sí hay, pero no hay solo resurrección de cuerpos, sino hay también resurrección de espíritus. Entonces,
Resurrección de cuerpo será en un tiempo futuro, pero resurrección de espíritu sucede ahora, en cada momento, cada que alguien acepta al Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas escrituras. Primero, la resurrección de espíritus ahora. Colosenses 3, verso 1, por favor, si no lo ponen. Colosenses 3, 1. ¿Hay resurrección? Sí. Y hay resurrección de cuerpo y hay resurrección de espíritus. Mire, verso 1 de Colosenses 3. Si pues ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra o a la derecha de Dios. Pero la primera frase aquí es la clave, o la segunda. Si pues ustedes han resucitado con Cristo. ¿Por qué diría el apóstol que si tú creíste en Cristo, has resucitado, si al último no hay resurrección de espíritus? O sea, si él dijera, no, pero cuando venga Cristo vas a resucitar. Yo no quiero que confundan esto, porque aquí es clave para que lo que Dios está haciendo con nosotros. Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, lo cual quiere decir que ya resucitamos. Diga, ya resucitamos. Pero no es el cuerpo, es lo de adentro, el ser que vive en nosotros. Vamos a ver un par de escrituras más. Romanos capítulo 6, 2 al 4. Romanos 6, 2 al 4, por favor. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados o sumergidos en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo en Cristo, a fin de que, fíjese esto, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, lea conmigo la última parte, así también nosotros andemos en ¿qué? En vida nueva. Que vida nueva tiene que ser vida resucitada. ¿Me está siguiendo? Pero no es el cuerpo, porque el cuerpo tiene su lugar y tiene su tiempo. Pero el ser interior que vive dentro, resucitamos con Cristo, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. También ahí el verso 11, por favor, dice, así también vosotros considérense muertos al pecado, oiga lo que sigue, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué fue lo que entró por Adán? El pecado, y luego del pecado, la muerte. Entonces, todos estábamos, ¿qué? En Adán, todos estábamos ¿cómo? Muertos. Pero cuando vino Cristo, dice ahora, considérense vivos para Dios, resucitados. Yo espero que note eso, porque eso es clave aquí. Si se le pasa eso, se le pasó lo más importante. Y la última escritura en esa línea es hay muchas más, pero Romanos 8:2, por favor. Vamos a leer el 1 también, porque aquí nos hace bien repasar este verso. Romanos 8:1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice, los que no andan conforme a la carne, no siguen la carne, no buscan hacer las cosas de la carne, sino conforme al Espíritu. Siguen al Espíritu, siguen la dirección del Espíritu, quieren agradar al Espíritu. Esos son. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús. Fíjese, me ha librado de la ley, primero ¿de qué? Del pecado. Ya todos sabemos que me libró del pecado, pero también me libró de la muerte. Me libró, no dice me va a librar. ¿Me explico? Uno es el Espíritu, es el que vive adentro, es el que ha resucitado con Cristo, es el que busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. El cuerpo lo tenemos bajo control. El cuerpo lo tenemos dominado y el cuerpo le decimos, tú no vas a hacer las cosas que antes hacías. Amén. Pero el Espíritu ya resucitó. Ahora sí vamos a ver la resurrección del cuerpo. 1 Corintios 15, 21 al 23. Entonces nos habla de la resurrección del cuerpo o de los cuerpos o de los muertos en Cristo, que significa las personas que murieron con la fe en Cristo, que esa resurrección será en su venida. 23, dice. Vamos a leer el 22, perdón, también. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. Note que la palabra está en futuro ahí. Todos serán vivificados. Porque está hablando del cuerpo de los creyentes. Ya establecimos que el espíritu de los creyentes es otra onda. Entonces dice, todos serán vivificados, verso 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo va a ser la resurrección? En su venida. Cristo las primicias, Él tenía que resucitar primero y resucitó en cuerpo, porque todos lo vieron. Y hasta sus apóstoles, ¿se acuerda que dijeron? Uno de ellos dijo, yo si no meto mi dedo en la llaga y en el costado, no voy a creer. Y Jesús le dijo, soy real. Onda, mete el dedo. Tomasito. Y entonces digo, no, si eres real. Entonces, porque resucitó en cuerpo. Pero dice, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Quiere decir esto, amados hermanos, que a menos que nos sorprenda a nosotros, los que estamos acá, la venida del Señor, en tal caso, y que ojalá que nos sorprendiera, en tal caso, dice la Biblia, ahí se cumple primera de Tesalonicenses, ¿se recuerda? 4, donde dice que el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de trompeta, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos, primero dice que seremos transformados, es una transformación que ocurre ahí. ¿Y qué sucede ahí? A menos que nos sorprenda esa venida, que ojalá que sí nos sorprendiera, entonces no veremos muerte. No veremos muerte física. Y ahí sería el único momento en que no usaría ese plan fúnebre que ha comprado. Le salió ganancia a las funerarias. Pero, escúcheme, pero de ahí en adelante, todos, si no viene el Señor para el tiempo en que nosotros nos vayamos, todos vamos a ocupar plan fúnebre. Y mejor que deje algo preparado. No soy agente de ventas en eso, pero no sea malo. La gente batalla mucho. Todos vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Y entonces todos los que murieron, lo que es importante morir, ¿sabe qué? Saber morir, hermano. Hay que saber morir con Cristo. Saber que yo ya acabé mi tiempo y que si Él me llama, cuando me llame, pues gloria a Dios, yo estoy listo para irme con Él. Eso es saber morir. Es morir con Él.
porque el que muere con Él, entonces va a resucitar también con Él en su venida. ¿Me explico? Por eso es el afán de que nuestros amados no nada más vayan a la iglesia de vez en cuando, sino que conozcan al Señor Jesucristo, que vivan para Él. Nosotros no sabemos el grado de, o sea, uno no puede juzgar y decir, no, pues yo creo que mi amado está perdido porque pues va muy poco. No, porque solo Dios conoce adentro de cada persona, pero lo que sí nos debe de motivar es que los tengamos lo más cerca posible. Sería, sí me explico, que estén lo más creyentes posible del Señor Jesucristo, que sepan que Él los salvó, que Él murió por ellos, que Él resucitó, que vive dentro de ellos y que todo lo que hacen es porque Cristo está dentro de ellos. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, todos nuestros amados que se han ido y que se han ido confiando en el Señor, no necesariamente tenían que venir a nuestra iglesia, podían ir a otra. Incluso yo creo que nos vamos a encontrar sorpresas de decir, oye, ese brother yo ni creía, hombre. Ya ves. Y el otro va a decir, no, yo tampoco ni creía de ti. Aquí estás tú y aquí estás tú, va a decir el otro. Porque el Señor es muy sabio. Nosotros tratamos de decir, no, pero aquel no palmea las manos, no puede ir al cielo. Mira. Y otros dirán, esos no danzan, no van al cielo. Y entonces Dios, por eso, qué bueno que Dios no es de ninguna denominación. Bueno, Dios es amor. Amén. Entonces los que son de Cristo en su venida. Ya solamente el capítulo es más largo, pero vamos a omitir algunos versos. 32 al 34 del capítulo 15 es donde viene donde saqué el título, si los muertos no resucitan. Dice, verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y no eran leones y leopardos, las fieras eran gente mala que se empeñaba, querían matarlo y querían hacerle daño. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué sucederá? Moriremos. O sea, si los muertos no resucitan, Él dice, amados, vamos a darle vuelo al hacha. Vamos a hacer de esto la vida loca, al cabo que los muertos no resucitan. O sea, ese es el punto que está hablando acá. Si los muertos no resucitan, vamos, no tiene caso vigilar cómo vivimos, no tiene caso vigilar si andamos en las obras de la carne o las obras del Espíritu, al cabo que los muertos no resucitan. Eso es lo que está diciendo Él. Nosotros sabemos que los muertos sí resucitan, amén. Leamos el verso que siguen. Dice, no erréis, no se equivoquen. Verso 33. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué cosa? Las buenas costumbres. Nota, esto nos lo dijeron nuestros abuelos de hace mucho, ¿no? Ellos nos lo decían de otra forma. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es en esencia lo que está acá. Tú puedes ser una persona creyente en el Señor Jesucristo. Sé que le estoy hablando a alguien. Y entonces, pero ¿con quién te juntas? ¿Y qué creencia tiene esa persona? Al principio tú estás muy fiel. Y dices, no, yo me junto con esta persona porque es mi amigo. Pero al final dice, no erréis, no se equivoquen. Malas conversaciones van a llegar a corromper las buenas costumbres que tú tenías. El otro te va a empezar a decir, no, pero no es tan malo. Allá tal vez te dicen que es malo, pero en realidad no es tan malo. Y empiezas a bajarle.
Y por esa causa, verso 34 dice, velad, y luego usa la palabra debidamente, y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Fíjese, estaba hablando a la iglesia, gente que iba a la iglesia, y Pablo dice, no, es que no conoces a Dios. Tú estás hablando de religión, estás hablando de otra cosa, estás hablando de ritos, no conoces a Dios. Y era gente de la iglesia, él no estaba hablando a gente de afuera, pero gente de ahí. Por eso dice, ¿por qué decía eso de ellos? Porque tenían amigos con los cuales estaban corrompiendo las costumbres buenas que ellos habían tomado, y las malas conversaciones, las pláticas malas, les estaban terminando la buena cosa que ellos tenían. Tenemos unos 3 versos más, tres porciones más. Dice, ¿cómo resucitan los muertos? Verso 35. ¿Cómo resucitan los muertos? Es importante aquí. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Hermano Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? Otro le decía, ¿con qué cuerpo van a venir? Y entonces el verso 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Esto, amados, te lo digo porque algunos de nosotros, especialmente cuando está cerca la muerte de un ser querido, nosotros decimos, ay, pastor, pero es que mi ser amado pues se murió, y yo sé lo que sucede cuando uno echa el cuerpo ahí a la tumba, que se va a descomponer y que de pronto ya no queda nada. O sea, eso es cierto, pero dice, no te equivoques, porque así es el asunto. Él dice, lo que siembras no llega a tener vida si no muere antes. Y verso 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Hago el ejemplo con un maíz. ¿Cuántos han comido un tierno elote con mayonesa y chile y todo lo demás? Y cuando le muerde, ¿está suave o está duro? Si es un tierno elote. Suave, ¿verdad? Blandito, dice la verdad. Así a lo mexicano. Ahora, pero cuando sembraron el maíz de donde salió ese elote, si usted lo mordía, ¿estaba suavecito? No, ni podía, ni en esquite pasaba, ni tostado, porque estaba ya, era otra onda. Se siembra así, pero mira qué bonito, salió verde y de color y amarillo y con los pelos del caballo ahí, hermoso. Y así va a ser, dice, la resurrección. Imagínate, nuestros amados que hemos sembrado, pero van a resucitar hermosos. Si tenían cualquier problema, ya no lo van a tener cuando van a resucitar. Aleluya. Verso 42 dice, se siembra, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y aquí llegamos al punto de decir que Cristo resucitó con un cuerpo espiritual. Y fíjate la diferencia del cuerpo espiritual. El cuerpo natural o animal, que le llama acá el apóstol, si tú dices, quiero ir a ese cuarto, entonces tendrías que abrir la puerta, porque por la pared te dabas un tope. Y ahorita que es Chiroc, hasta lo puedes quebrar. Pero en aquel tiempo que era bloque, nomás no. Pero cuando Cristo resucitó con un cuerpo espiritual, Él
llegó al cuarto donde los discípulos estaban con las puertas atrancadas y atravesó las paredes y se metió al cuarto. Ese es la ventaja de un cuerpo espiritual. Otro es que no necesita coche para viajar. Es más, decía, allá los veo en Galilea, en el monte, y allá fue y allá estaba él. También otro beneficio es que no necesita comer, aunque puede comer. Para aquellos que nos gusta comer, qué glorioso, ¿verdad? Porque es obvio que el cuerpo espiritual no necesita la comida para sostenerse. Sin embargo, cuando estaba con ellos, ellos decían, estaban todos asustados porque se había metido por la pared, literalmente, y aparecido ahí, y decían, es un fantasma, ¿quién más puede aparecer? O sea, ellos decían, lo estoy viendo, pero no es real. Y entonces él les dijo, para comprobarles, ¿tienen algo de comer? Sí, dijeron, un panal de abeja, ¿y qué más? Un pescado. Y entonces se lo dieron. Dijeron, vas a ver, ahorita que se lo coma, se va a caer abajo el pescado porque es un fantasma. El Señor se lo comió, bien rico. ¿No tienen más? No, ese ya no digo. Se lo comió y comprobaron que era un cuerpo, pero un cuerpo espiritual que comía. Gloria a Dios. Bueno, ese cuerpo es el que nos espera. Todavía no lo tenemos. Pero cuando venga el Señor en su venida, ese será los cuerpos espirituales. Y ahora, lo máximo, lo mejor, es que los cuerpos espirituales ya nunca mueren. Gloria a Dios. Ya nunca se enferman. ¿Cuántos les ha dolido la cabeza? Enfermado de diferentes cosas. Bueno, ese cuerpo ya nunca se enferma. Se acabaron las farmacéuticas. Se acabaron los doctores. Los doitores, como diría Cantinflas. Ya no se necesitan. Verso 51 al 53. Estamos terminando ya. 51. Dice, he aquí, aprende esto porque este es el misterio. Importantísimo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la palabra que hablábamos. Algunos que nos toque estar para la venida del Señor, lo que seremos es transformados, porque los que ya durmieron estaban dormidos, muertos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 que te decía. Pero nota esto. Nosotros no entendemos, hermanos, cómo una persona ya se murió, su cuerpo murió hace muchos años, ya no queda nada. O la incineraron y ahora está en una botellita y en un frasco y son cenizas. O peor aún, algún ser amado que murió en una explosión y entonces le dijeron a la familia, perdón, no tenemos ni qué entregarle. O murió en el mar y se lo comió un tiburón. Y uno dice, ya no hay nada. Pero ¿cuántos creen que de la nada Dios hizo lo que existe? Siendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, yo creo que no debemos preocuparnos nosotros, decir, ay Señor, es que cuando me entierren, que me entierren bien, que me pongan una caja bien fuerte, porque no quiero descomponerme mucho. Pero acá dijo, no, pero si no te descompones no vas a resucitar, tienes que morir para poder resucitar a esta nueva vida. Entonces, el misterio que habla aquí, 51 al 53, es que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Te digo algo aquí y te doy el último verso enseguida de aquí. Algo importante. Mira, los cuerpos de los que ya se murieron
pues ya se vistieron de muerte, ¿verdad? De corrupción. Y entonces van a resucitar en incorrupción. Pero, dice, es necesario que esto corruptible, como el cuerpo que nosotros tenemos, se vista de incorrupción, y esto mortal, como el cuerpo que tenemos, se vista de inmortalidad. O sea, por eso se requiere esa transformación que va a haber en nosotros el momento de la venida del Señor, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino que tiene que transformarnos a ese cuerpo espiritual. ¿Cómo lo reciben el cuerpo espiritual los que ya se fueron? Amén. Y termino entonces en el verso 58, que es el último verso. Y dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo debo estar? Firme quiere decir que no me doblo. Firme quiere decir que no me rindo. Firme quiere decir que siempre... ¿Cuántos han visto un soldado así todo parado, todo guango? No, el soldado está derechito, firme. Y está siempre firme. Y así nos quiere Dios, firmes todo el tiempo. Amén. Pero dice constantes también. No que vengo a veces y que a veces no vengo y que luego le fallo, que ya le fallé. No, firmes y constantes. Y luego dice creciendo. ¿Cómo debo de estar? Creciendo en la obra, creciendo en todo lo que hago, creciendo en la obra del Señor. Y luego menciona una palabra, siempre, siempre. Y por último dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo estoy seguro que todo lo que hacemos por el Señor no es en vano. Pero ¿sabes qué sí es en vano? Lo que no hacemos. Porque lo que no hacemos, ¿y qué? ¿Y qué pasó? Y decimos, ¿y a dónde se me fue el tiempo? ¿Y a dónde se fue el año? Y ya viene Christmas otra vez. Y entonces hay que estar firmes y constantes, creciendo y sobre todo trabajando, hermanos, para que más almas conozcan este evangelio del Señor Jesucristo. Ayúdenos a desparramar la palabra, ayúdenos a invitar a sus amigos, ayúdenos a darles el evangelio de Juan en el manual de Mi Vida Nueva. Ayúdenos, porque el tiempo es corto. Ayúdenos, porque el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Hay recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Póngase de pie, bendigo a cada persona. Ahí donde tú estás, también trabaja para Cristo. También hace el trabajo del Señor, porque nunca será en vano lo que tú haces por Él. Póngase en pie, vamos a